workouts casual. Chama, creo que engordé como 10 kilos. No sé si se ven. Por el fin de semana que tuve. Cuéntame Acabo de sobre tu llegar fin de semana. Ujú. de Italia. Acabo de ir a Italia. Soñaba mucho por ir a Italia. Y marica, me comí todo. Nosotros nos fuimos el jueves en la mañana. Y llegamos como a las 11, ya estábamos en el Airbnb. Estuvimos todo el día como para ver la ciudad, ver los restaurantes y donde nos estábamos quedando. Y marica, nos dedicamos a comer en todos los lugares. O sea, creo que comimos como hasta 3 veces al día. Una locura. Bueno, qué rico, ¿no? Para eso son los Sí, viajes, sí, sí, amiga. sí. Sí, sí, pero perdí ya, no sé, aumenté como 5 kilos. No, o sea, planifiqué 3 días antes, me puse a ver qué era lo que podía hacer y lo agregué que sí en Google Maps, pero fue un viaje que no fue para nada planificado, o sea, fue que vimos los boletos súper económicos, lo compramos y yo dije, bueno, hay que buscar a dónde quedarnos, porque no nos podemos quedar en el tren o debajo del puente. Bueno, no sería para Eh, nada, a ver, tú eres bastante espontánea en eso de viajar fugazmente, con poca sí, marica. preparación y poco tiempo, pero igual todo te sale bien, que es lo grandioso. Ay, tengo un angelito, sí, chama, no sé cómo. O sea, si pienso en las locuras, pero bueno. Tenemos un angelito, es verdad, sí. Tenemos un angelito, estaba Sí. hablando hoy con Pavel de eso. Las locuras y los cuentos que tenemos, que nos han pasado cosas locas, pero chama, todo bien. No, no, estamos vivas. Qué bueno, sí, es Pero verdad. sí, chama. Pero sí, tuvimos 3 días, nos regresamos el domingo, fuimos a otro pueblito. Mi guía es TikTok. O sea, tuve que ver qué hacer, porque fui a Sicilia, Palermo. Ok, ¿Qué hacer en Palermo? Económico, ver los restaurantes, que no sea una trampa, que no esté pagando muchísimo tampoco. Yo quería comer como local. claro. Después vi que había otro pueblo súper cerca, se llama Cefalú, que era súper cuchi lindo y ahí comimos súper rico y ya. Y eso fue todo. Pero era que sí chama, yo soñé mucho este viaje. O sea, tengo tanto tiempo en Europa y yo no había ido he ido que sí a los países alrededores, pero no muy lejos. Y siempre había querido y siempre lo había como visualizado, pues, ir allá y todo pasó así súper random, como en una semana, pues, planifiqué todo y lo hice, pues, y viajé en menos de una semana. Ok, pero tú querías viajar desde hace miles de años y no se te había dado, ¿o cómo Sí. fue eso? Es que no estaba, no era como que el momento ideal, no se sentía el momento ideal y lo veía así como que, ay, no, tengo que ahorrar dinero, no puedo gastar tanto, bla, bla, bla. Y fue así que todo así como que, o sea, vi el boleto barato, vi un Airbnb barato, que pagué casi nada por 3 días, o sea, una locura. Marico, 150 euros desde el jueves hasta el domingo, Pero eso que es muy está súper económico. barato y si te pones a ver cuando uno planifica mucho o busca mucho algo, a veces se te enrolla como decimos nosotros, el papagayo o el hilo y no se te da o no sé, o sea, es mejor las cosas que son con poca planificación, me parece. Es mejor y es más espontáneo. A mí me gusta más espontáneo. Tienes más cuentos de qué hablar, de qué decir, más anécdotas y lo ves todo planificado, así como que estás siguiendo un mapa y todo. Es como que más aburrido, no sé. Ya. Marica, me conseguí hasta un venezolano, o no un venezolano, un italiano que estaba casado con una venezolana. Y estábamos comiendo en un restaurante súper bonito y tal, porque era el último día y queríamos comer bien y rico. Y él dicho así como que, ay, ¿de dónde son? Y yo digo, de Venezuela. Y él me dice, ay, mi esposo es de Venezuela, y nos regaló limoncello, creo, nosotros sacamos cuenta y esa cuenta no la rebajó como por la mitad, o sea, fue súper, Ah, súper era el bien. dueño del restaurante. No, era un mesero, pero fue súper buena onda, pues, Ah, ok, súper yo coño, chévere. bajó la cuenta a la mitad, bueno, ok. No sé cómo hizo para bajarla, o sea, me imagino porque deben tener que sí precios para locales y precios para turistas. Y capaz él O hizo un algo, descuento no sé. por él trabajar ahí también puede ser. Sí, puede ser. Qué Sí, bien, qué sí. bien. Bueno, amiga, yo realmente no tengo nada ahorita pensado.
Y de verdad que yo no sé de mucho, tampoco digo mucho, ay, pienso viajar de aquí un mes para no sé qué y no sé qué. Yo no digo las cosas para ver si se me dan, porque sabes que yo con esto de las afirmaciones y estar, que voy a viajar, que voy a viajar, voy a viajar, que viaje. Sabes que yo no soy así, soy más de no contar para que se me dé, porque si no, a mí no se me dan las cosas. No sé cómo te funciona a ti. Pero no las piensas, no las visualizas, no lo deseas. A ver, yo sí lo pienso, pero no digo voy a hacerlo. O sea, te voy a poner un ejemplo que ya no tiene que ver con viajes. Cuando yo tenía en mente, en plan, y estaba encaminando todo para comprar una propiedad acá, yo no le conté a nadie. Yo no le conté a mi mamá, no le conté a mi hermana, no le conté absolutamente a nadie, nada, nunca. Obviamente todo es un proceso súper largo, no sé qué, uno va ahorrando, uno va viendo, no sé qué, cómo va la cosa, pero jamás ni mi pareja ni yo se lo dijimos a nadie. Entonces, te digo que ni a las mamás, es una cosa que no sé, pero yo siempre actúo de esa manera y trato de que siempre sea así. No se lo dije a nadie y de hecho en un momento como que se lo intenté contar a mi mamá o le lancé la punta a mi mamá de que lo iba a hacer y se me empezaron a trabar las cosas. O sea, no, yo no, esto de la energía de la gente italiana, no sé qué, mi mamá no me tiene mala energía, o sea, yo no creo que mi mamá me pase algo malo de sus energías o qué sé yo, de tantas cosas que hablan por ahí. Pero aún así pasó, ¿sabes? Entonces yo dije, nada, cállate, no digas nada, vamos a ver cómo las cosas fluyen. Y así fue que sí se me dio, porque amiga, yo pienso que cada vez que uno se pone a hablar, se caen las cosas. No sé, me pasa a mí. ¿A ti qué te pasa? Yo sí, yo también pienso igual, pues cuando estoy no planificando, pero cuando estoy en busca de algo, no lo cuento mucho. Incluso, sí, no lo cuento. O sea, puede haber gente, amistades que se enojen conmigo, incluso creo que tuvimos problemas por algo así, pero porque soy muy reservada, porque cuando quiero algo no lo cuento. Pero sí lo Sí, visualizo tú bastante. tú te pasas un poco de ahí, pero sí, sí es verdad, eres así también, está bien. Sí, sí, pero sí lo visualizo bastante. Pues, no sé si llamarlo manifestación, pero por lo menos cuando estoy en busca de algo y, o sea, estoy trabajando hacia ello, lo pienso toda la noche, lo escribo, porque hay varias formas. Hay gente que hace vision boards, que hace como una cartelera con lo que quiere, hay gente que lo escribe, hay gente que lo piensa, hay gente Pero que me parece que lo si tú piensa. haces una cartelera, o sea, tú la expones ahí en la pared de tu cuarto. Eso está a la vista de todo el mundo, eso es técnicamente contárselo a todo el mundo. La gente usa ahora que sí Pinterest o otras aplicaciones para hacerlo, pero sí, en realidad sí. Pero eso es algo que, por ejemplo, a mí me lo enseñaron muy de chiquita. Mi papá, Ok. desde que aprendí a escribir, mi papá nos daba un libro a principio de año o un cuaderno y nos decía, escriban todo lo que quieren cumplir este año. Eso era religiosamente, o sea, lo teníamos que hacer. Y nosotros escribíamos, no sé, como 10 o 20 cosas que queríamos cumplir en el año. Y también estuve en colegios donde también nos enseñaban, una de las actividades era hacer un vision board y todo eso. Entonces fue algo que me enseñaron de chiquita y crecí con eso. Ya, está bien. Bueno, yo simplemente lo que hacía era enfocarme y ser muy constante en lo que quería y investigar, estudiar y todo para que eso se me diera, ¿ok? Entonces, básicamente es lo mismo, pero ¿qué hay de las personas que, por ejemplo, estamos reunidas sentadas cenando, en una mesa cenando? Y somos un grupo de 5, por decirte. Entonces una viene y dice, yo me voy a casar con el hombre de mis sueños y ese hombre va a ser rubio, de ojos azules y tal, no sé qué. Yo creo que lanzar eso así es como retar al destino. Es como que yo quiero eso y punto. Y se lo digo a todo el mundo. O sea, yo pienso que eso más bien es pavoso. Sí, Yo puede ser pienso que eso famoso, más claro, bien sí. es mejor cállate, trata de buscar lo que sea así, si lo quieres así, pero no se lo digas a todo el mundo, porque yo digo que, como dice todo el mundo, más bien,
la lengua es el castigo del cuerpo y uno no sabe. Sí, pues sí, yo creo que es pavoso. Porque no sé por qué, no creo que sea por malas energías o porque la gente tenga envidia o algo así, sino que, no sé, chamo, solamente lo empiezan Igual a es decir yo allí y nunca. sale. Sí, Yo nunca sí. voy a hacer tal trabajo, que es un trabajo que no te gusta, pero tú no sabes qué vueltas da la vida y de repente tengas que hacerlo. Entonces yo prefiero, mi amor, no retar a nadie, que No sea lo decir que Dios quiera. nada. Yo siempre digo, Sí. esto va a pasar si Dios quiere, y si no quiere, bueno, Dios no, ya está, Dios sabrá. Esto era lo que tenía que pasar y punto. Pero eso de estarme diciendo que va a pasar, no. Ni yo sí puedo, y yo sí soy. O sea, prefiero mentalizarme de que las cosas pasan porque tienen que pasar y por el esfuerzo y trabajo que le pongas. Eso es todo. Yo Sí. prefiero ser más realista y menos, no sé, emocional en ese sentido, digamos. Que no por decirlo Sí, tantas porque veces va a ocurrir, más bien te puedes por decepcionar, trabajar te en puedes exacto. decepcionar. Y ahí Sí, viene a la mí me pasó. frustración, ahí viene la frustración. A mí me ha pasado. Hubo un trabajo que yo quería mucho y se veía como que se iba a dar, y lo conversé, con alguien y pues no se dio. Y yo estaba convencida de que sí iba a pasar porque pues tenía mucha influencia y conexión allí. Y no se dio y fue así como que coño. Incluso pensé, no debí compartirlo con nadie, debí hacerlo yo sola. Y después también hubo otro trabajo que no le dije a nadie, lo hice calladita y tal, y lo quería en realidad y me pasó. Pero este trabajo fue un trabajo que en el momento pensaba que era lo mejor para mí y después me di cuenta que no era. Ya. Pensé que era el soñado y a veces uno manifiesta o dice o quiere cosas que en realidad no van a ser buenas para ti y sucede que eso también puede pasar, buscar cosas que no son buenas para ti. Y que yo no sabía en el problema que me estaba metiendo. Sí, Sí, eso también pasa, es verdad. Sí, total, estoy de acuerdo contigo. pero ahí dice que, bueno, lo que yo he leído de eso, pues que cuando uno quiere algo, uno tiene que ser un poquito más específico. No decir, yo quiero casarme con esta persona o yo quiero este trabajo. Tienes que ser que este trabajo que me dé salud mental, que me dé las condiciones que quiero, o sea, ser Wow, más pero está específico. muy específico todo eso. Bueno, nada. Yo tampoco o sea, nunca lo aplicaba, pero hay veces que, bueno, dicen que a veces pasa eso porque no fuiste lo suficiente específico. Se te dio, el mundo te lo dio, el universo te lo dio. Y que Tú querías no era lo este que trabajo, pero querías. no. Toma, eso es lo que querías. Ahí Toma. está. Sí, y viene con más estrés, menos salario, capaz, o maltrato. Entonces, por eso dicen que tienes que ser más específico. Y me puse a ver en TikTok. eh, hay como un trend o algo así, donde las muchachas hablan de Lucky Girl Syndrome, que es como decir, el síndrome de la muchacha que tiene suerte, suertaria, que es creer que todo lo que te está pasando es positivo y que eso te trae más abundancia, es lo que explican ellos, que si crees que eres suertaria por estar donde estás, verás más oportunidades, las cosas siempre vendrán. Básicamente es ser positivo con lo que ya tienes. Que es lo que Sí, y entiendo. que todo lo que te pasa, sí, es verle como que el lado bueno y que esto te está enseñando algo y es para algo mejor. Y es como un trend now, ahora. Bueno, eso es un poquito como para que no te frustres con lo que te está pasando. Pero está Sí. bueno verlo así, está muy bueno que existan ese tipo de motivaciones. Yo no sé, yo creo que esto te lo dije demasiado cuando estaba en la universidad, que era que cuando yo estaba muy segura de algo, ponte, nosotros estudiábamos. Nos poníamos a estudiar todos en grupo, tal y no sé qué, y yo juraba que me estaba comiendo la materia, que yo sabía lo que iba para el examen, o sea, no había forma de que yo raspara ese examen, que lo reprobara. Entonces, o sea, yo hacía el examen era todo perfecto, y ay, sí, yo creo que saqué como, bueno, mínimo 17, 18, 16, qué sé yo, no sé, 18, 01. Y, what?
uno como que, ¿qué? Y no sé qué, o sea, yo me decepcioné tanto de decir, claro, listo, pan comido, que yo dije, más nunca, yo no sé si es que me confío tanto que la cago o qué sé yo, pero yo dije, más nunca digo, o sea, cada vez, ¿te acuerdas que cada vez que terminábamos un examen salíamos, ay, ¿cómo crees que te fue? Y ay, ¿a ti cómo crees? O sea, yo prefería decir, no sé. Mal. Yo también pensé creo lo que mismo. mal, yo creo que mal, porque tus ojos en mi culo, ¿vale? O sea, no me eches mal, no sé, N cantidad de cosas. Yo ya, te lo juro que dejé hasta de creer en mí. Yo decía ya, que sea lo que Dios quiera en todo. Sí, sí, a mí también me pasaba lo mismo. Decía, no, creo que mal. Aunque supiera de que sabía algo, siempre decía, no, no, muy bien, capaz pase o Para 10. no llevarte esa decepción y que, ¿qué? Esa decepción. Sí, sí, sí. Total. Yo dije, nada, prefiero decir que las cosas son, no sé, se las lanzo a la parte religiosa, que sea lo que Dios quiera, ya está. Sin tanta cosa. Pues sabes que queda súper mal. Y yo he visto gente así. Por ejemplo, una vez estaba jugando, creo que fue pool. No me acuerdo quién era la persona, pero me acuerdo de esa parte porque siempre se me grabó, no sé. Esta persona decía, yo voy a meter esta pelota ahí. ¿Sabes que en el último tiro tú tienes que decir dónde la vas a lanzar? Pero esta persona lo decía en todos los tiros. Y era como demasiado sobrada, como decir así, demasiado creída. Y sí, yo me las sé todas. Entonces, cada vez que decía, ya vas a ver, le voy a meter ahí pan, no sé qué, la cagaba. Y yo decía, ¿qué tal si cierras la boca? ¿Verdad? Y solo juega y diviértete y ya, porque al final esto no es como que algo profesional. No me interesa saber dónde la vas a meter, realmente. O sea, yo sé que, a ver, la gente que sabe mucho de esto de repente sí dirá, oh, wow, ¿cómo lo hizo? Pero no era mi caso y de paso la persona se veía un poco fanfarrona, la verdad. Pero, en fin, el punto era que de tanto hablar de pendejadas, al final nunca metió la pelota donde decía, ¿sabes? Es como que Sí, mejor, sí, tanto bla, sí. bla, Quédate bla, pero callada al ya. final no diera el resultado que estabas diciendo, entonces... ¿Y han habido cosas que tú has pensado hayan sucedido? ¿O que has querido? ¿Y las has obtenido o no? Aparte de lo de la casa, Todo pues. lo malo que pienso, Laura. Mentira. Tú sabes eso de piensa mal y acertarás. Se me pasa mucho, Laura, me pasa mucho. No. No, ya en serio, No. cuando, sí me pasa, pero solo lo pienso y no lo digo. O sea, digo como que, por ejemplo, yo quería rentar un sitio, ¿verdad? Y yo ya sé como que básicamente quién sí y quién no. Solo con sus expresiones. Quién sí va a querer rentar y quién no. Y siempre, ya cuando se van, yo digo, estos no están interesados, ¿sabes? Y realmente no lo están, ¿sabes? Eso ya es como más analizar a las personas, la expresión de las personas. Si te ponen cara de no me interesa, ya sabes que no se va a dar. No sé. Y si pienso mal y acertarás también mucho, demasiado. Sí, sí, también, también. Yo creo que muchas cosas. Bueno, yo, por ejemplo, yo no sabía que yo iba a vivir en Europa y no lo busqué en realidad. Fue un accidente, fue una situación forzosa que me vine por la razón de que me vine aquí, pero yo estudiaba francés desde hace años y también holandés desde hace años, pero por pura coincidencia. ¿Ves? Sin darte cuenta, se te dio y se te encaminó. Por pura coincidencia. Sin tanto, yo voy a Eh, vivir, y yo soy, y yo hago. ajá. Exacto. O el carro que yo tenía, que yo manejaba, pues también lo quería mucho. Trabajé hacia ello también porque yo trabajaba con mi papá y pues ahorramos para ello, pero también lo visualicé. Em, no sé, pero muchas cositas así, cosas pequeñas, por eso sí creo, pero cuando lo dices es cuando la cagas. Total. Y a veces uno de la emoción quiere, obviamente tú quieres compartir todo lo que te haga feliz con tu gente, con tu familia o con tus amigos. Decir, ay, cállense, me voy a comprar no sé qué, y estoy muy contenta y tal, y no sé qué. Pero primero, contárselo a ellos no va a hacer que llegue más rápido. Segundo, contárselo a ellos más bien puede hacer que no se te dé. Y pasa esto que te digo de, ajá, ¿y dónde está la camioneta que dijiste que ibas a tener, por ejemplo? Exacto. Si fuera así, una camioneta que quisiera. Entonces es mejor,
exacto, no decir nada. No hacer nada, quedarte calladito. Sí, y ya celebrar, porque sí es bonito celebrar los logros de uno con la gente y ya contarlo cuando ya lo tengas. Tipo, ajá, el carro. Ya tengo el carro de mis sueños, chama, vente para acá, no sé qué, vamos a tomarnos un vino, porque estoy demasiado contenta, ay, amigo, un abrazo, una cosa. Ahí sí, ya para celebrar se lo puedes contar a todo el mundo y es una fiesta, porque te lo mereces. Pero antes, es como contar los pollitos antes de nacer. Sí, sí, sí. Pienso que no, pavos. No. Sí, sí, no. Yo tampoco. Bueno, las veces que lo he hecho y que estoy celebrando antes de tiempo, en realidad ni siquiera pasa, es muy triste y después Es muy decepcionante, así triste, como que, yo coño. sé. No, y la decepción después es como un divorcio, es como coño la madre, no, ¿cómo es que es esto? Si ya todo estaba listo, no sé qué. No. A mí me cuesta mucho levantarme después de una decepción de algo que quería mucho, ¿sabes? Sí, es doloroso, es como, sí, un breakup, Pienso como una que ruptura. mientras más grandes somos, más nos duele esa parte. Y creo que incluso menos, no sé si estás de acuerdo, que mientras más grandes somos, menos cosas manifestamos, ¿o no? O Pero que más. pienso que cuando estamos más pequeños somos más soñadores. Tenemos, Sí. estamos, tenemos muchas cosas en mente, queremos comernos el mundo, tenemos poca Ujú. experiencia, entonces lo queremos todo a la vez y ya cuando te enfrentas a la selva de verdad, te das cuenta de que querer muchas cosas a la vez tampoco funciona. Y te da más miedo de hacer cosas y de cambiar y de arriesgarte a hacer vainas. Total, porque dices, bueno, esto va a ser una pérdida de tiempo. Y ya cuando eres adulto también, Laura, pienso que todo se traduce a tiempo, dinero. O sea, si tú vas a hacer algo y vas a perder el tiempo, estás perdiendo dinero. Y es algo que un adulto no se puede, o sea, un adulto no se puede dar el lujo de eso. Sobre No, todo en los países en los que vivimos nosotras, que sí. si no tienes para pagar te quitan las cosas y es la ley, es verdad. Y es así. Entonces, no hay tiempo que perder, digamos. Y Sí, hay pienso que es poco así. tiempo y... Se reducen los sueños a medida que uno va creciendo. No es para desmotivar a nadie, pero Qué o se triste. convierten en menos, pero más tangibles, más realistas, creo que es la palabra. Sí, puede ser, porque te enfocas más. Tienes que ser dos o tres y trabajas para ello. Y pones toda tu energía allí y capaz se cumplen más que tener no sé cuántos, 20, 10, no sé. Y en realidad no llegas a ningún lado. Ajá, al final no logras nada. Es Esa verdad. parte es la parte bonita de ser adulto, que es Ujú. darte cuenta de que sí puedes lograr cosas, pero ya sabes el precio que tiene cada cosa, entonces lo que cuesta llegar a tener algo o lograr algo. Esa es la única parte Bueno. bonita de ser adulto, de resto es pura cuenta por pagar. Pero bueno, O la responsabilidad que tiene obtener algo que tú quieres. Que si tienes una casa, tienes la responsabilidad de que tienes que mantenerla, tienes que pagar el insurance, los bills, todo. o sea, como te digo yo, uno no sabe en el problema en el que se va a meter hasta que se mete. No. Sí. Pero si es realmente lo que tú querías y fíjate como yo, por lo menos particularmente yo, como, ¿por qué me siento bien cuando logro las cosas? Porque básicamente todo lo que yo estoy buscando lograr tiene que ver con cosas que me generan dinero, ¿sí? Ajá. Entonces Una cada mujer de vez negocio, que chica. yo lo... Sí, no, sangre portuguesa, raso, es una Ah, claro, cosa... sí, sí. Eso viene en el chip, eso no es como que... Sí, sí. Entonces, cada vez que logro algo que me va a generar dinero, yo digo, coño, punto positivo, bien, o sea, vamos para arriba, otro escalón, busca otra cosa que te dé dinero, no sé qué. Y eso para mí es como que, coño, soy un adulto que lo está logrando, ¿sabes? No es como que, bueno, estoy aquí, Sí, vamos a ver cómo nos va en el día a día, no. Sí estoy trabajando en mi futuro, en un futuro más tranquilo y con menos trabajo, digamos, menos esfuerzo y más tranquilidad económica. claro, claro.
Sin hablar bien, mucho es con interesante. personas. Sin contar mucho Sí, las cosas. compartirlo. Sí, Sí, es mejor. sí. Es mejor. No, te iba a preguntar, ¿cómo ha sido la parte Sí. laboral estando allí en Bélgica? ¿Has sentido que has escalado o que por lo menos en los empleos que has estado han servido muchísimo para tu currículum? ¿O has Sí, tenido sí. bajos y altos? Porque eso también es bastante aprendizaje. No, sí. He tenido buenos trabajos em, con empresas importantes, internacionales y con bastante responsabilidad. Em, pero ¿cómo explicarlo? O sea, el primer trabajo que tuve lo quería mucho, lo deseaba y lo obtuve, em, pero como te dije, no tenía, o sea, el trabajo y el título lo tenía, pero no tenía las condiciones que quería, que era que fuera un ambiente más saludable, más tranquilo, o sea, era que una locura, pues. La que estaba en cargo del departamento, porque trabajo en finanzas, y la que estaba en cargo del departamento era una loca. Entonces, y no era para nada, o sea, todo el mundo estaba que sí al borde de la locura. Y yo me convertí en la mano derecha de ella porque ella decía, bueno, Uy, pobrecita. Laura es inteligente y ella también estaba escalando. Entonces, Laura es inteligente, ella en realidad era bueno, pues porque ella me estaba enseñando todo lo que ella hacía, que es lo que hace un manager. Pero, eh, pues me empujó, pues, todo eso fue en un año, chama. O sea, yo era pasante, entre ser pasante y un año, eh, era una locura, pues, una locura. Y de allí salté a otro trabajo donde es mejor las condiciones, pero han sido buenos para mi carrera, pues, porque son, en las dos he aprendido mucho, muchas cosas de finanzas, muchas cosas que tienen que ver con logística, porque aquí en Antwerp todo tiene que ver con logística. Pero sí, todavía estoy no estoy satisfecha, estoy como en búsqueda de algo que me llene más. Está perfecto de decir algo que me llene más. Sí. Me gustó. Ok, y en algún momento, en alguna parte de tu vida, o sea, tú quisieras algo para ti, como un negocio propio o algo así. Bueno, ya va. Y ahora que estamos en el tema de las manifestaciones y yo quiero, ay no, mejor ni me lo cuentes, amiga. Mejor ni Se me me va a lo caer, cuentes. O puedes se decir me va a cosas así caer. como que, no sé, ¿cómo dirías, cómo responderías a eso sin decir una verdad que te pueda perjudicar? No, no, lo puedo hablar de parte personal en realidad. Sí, pero eh, pues yo aún siento que me estoy estabilizando. Incluso después de no sé cuántos años que llevo aquí, yo todavía siento que me estoy estabilizando. Primordialmente porque soy como que la cabeza principal de la familia, pues la que guía. La Entonces mujer. estoy como, La, sí, mm, la mujer con pantalones. Entonces estoy ahí como que poco a poco, apenas siento que ya estoy más estable. Eh, y pues estaba buscando, yo pienso que para tú arriesgarte a hacer algo mucho más grande, porque es una responsabilidad tener un negocio o hacer lo que sea, tener una agencia, pues tienes que estar estable, tú no puedes arriesgar todo lo que tienes y las responsabilidades que tienes. Y por ejemplo, si tienes la responsabilidad de una familia o de tus padres o de tu sí, propia vida, porque tú aquí ya no estar eres a niña. cargo es lo más complicado, o sea, porque no es solo pensar en ti, sino pensar en el bienestar de todos los demás. De todos los demás. Entonces es como que, ok, yo necesito que los demás también estén más estables como para que sean un lift, ¿sabes? Como que me empujen a yo tomar más decisiones más grandes. Entonces creo que estoy allí, pero yo voy poco a poco. Y además que en Europa es más complicado que en Estados Unidos, porque es un mercado proteccionista, entonces los impuestos son un poquito más... Sí, totalmente aquí siempre con todos sus pros y sus contras. Aquí es un Sí, poquito más fácil ciertas cositas, lograr ciertas cositas con respecto a yo- independizar tu negocio y tal. O sea, hacer un negocio propio, quiero decir. sí, sí, Bueno, yo es realmente verdad. sí negocio propio no creo que... No lo sé.
Para pensar mejor, no digo nada. No lo sé. No digas nada, no lo digas que se cae. Ahorita estoy en un trabajo full time aquí en casa. Sí, sí. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, no hay que tampoco, o sea, uno tiene sus metas y sus sueños, pero no hay que saltar a hacerlo, pues yo creo que tienes que estar preparado como para seguirlos, pues, porque si no estás preparado, pues no, puedes que lo obtengas, pero se derrumbe, ¿sabes? No lo logras. Y ya eso es más, incluso más triste aún, que no lograrlo, es tenerlo y no poder manejarlo o hacerlo. Sí. ¿Sabes qué? Sería bueno que algunas personas que nos vieran, si pueden, que nos comentaran alguna cosa. eh, Esto de que si, cómo les va con las manifestaciones, si son de las personas que se guardan las cosas y proyectos como nosotros o de verdad si lo dicen y de igual forma se les da. Eso me O tips, gustaría tips, oírlo, yo me necesito gustaría tips. oírlo porque cada vez que yo lo comento la gente me dice, no, pero por favor tienes que ser positiva, tú sí eres negativa, chica. Y yo, o sea, yo con todo el temor digo, no lo diga, no digan nada. Sí. Pero no sé, quisiera saber si otras personas, o sea, cómo les va con... Cómo les va y si no, que nos den tips de cómo hacerlo mejor, capaz lo estamos haciendo mal. Nos echen los cuentos, que eso es lo que queremos, que nos echen los cuentos. Ok, creo que ya estamos listos. Gracias por vernos. Mira, Suscríbanse ¿sabes que si no nos quieren ver otro. presentamos? Porque o sea, yo sé que muchas personas saben, ya si vieron el capítulo anterior, ella es Laura, yo soy Lili. No lo dijimos al principio, pero lo dijimos ahorita. Laura va a poner nuestras redes Sí. sociales ahí, por si están interesados en, no sé, echarnos los cuentos por ahí también. Estaremos atentas. Chao. Chao.